Mi estimadísima familia, muy buenos días. Que tengas un buen día lleno de energía, motivación y de bendiciones. Que la paz del Señor guarde tu corazón, tus pensamientos y cubra todo tu ser. Cumpliendo nuestra cita de amor con el Señor, con nuestro Papá Dios. Nuevamente, deseándoles hoy un buen día. Hoy estamos a 11 de marzo del año 2026 y se nos está acabando el año. Esto va corriendo. Que sea la voluntad del Señor, pues, la que se haga en todo este tiempo. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy bonito y especial. Se llama Aprendiendo de los niños. Tremendo, ¿verdad? Que nosotros ya adultos tengamos que aprender de los niños. No, todo es un proceso y todos nos aprendemos de todos. ¿Cierto? Bueno, vámonos a Mateo 18, 1, 3. Abran su Biblia, busquen esa palabra. Ustedes saben que si nosotros hablamos con Dios tenemos que tener la Biblia en la mano. O sea, ¿sí? Dice así en Mateo 18 del 1 a 3. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hagámonos esta pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, ¿verdad? Si no hacéis como los niños, ¿verdad? Y si no nos volvéis como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Vamos a ver por qué. En Marcos, pues 10, del 13 al 16, también hay un pasaje bíblico. Y dice así: hubo quienes llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero los discípulos los regañaron. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Mira qué comparación tan tremenda hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo en sus manos sobre ellos los bendijo. Tremendo, ¿verdad? Tenemos que ser como esos niños. Los niños confían, ¿verdad?, en el reino de Dios. Los niños confían en Dios, pero es una confianza sin malicia. Los niños no tienen malicia todavía para tener cosas en sus mentes. Entonces aquí pues está la enseñanza que dije al principio, ¿verdad? Cuando Jesús puso a esos niños en el medio de ellos y le dijo que si no hacéis como ellos, no entraréis al reino de los cielos. Tremendo, tremendo, tremendo. Esta palabra de Dios es hermosa. Bueno, en este capítulo pues Jesús nos está enseñando sobre la verdadera humildad y el valor de los pequeños en el reino de Dios. Humildes. Nos muestra que la verdadera grandeza no está en el poder o en un estatus, no, sino en la voluntad de ser humilde y servir a los demás con un corazón puro, como un niño. El niño no tiene que ver que usted sea el vecino malo, el niño no tiene que ver que usted le hizo un daño, el niño no tiene que ver, el niño está ahí como un perro
Usted el perro le está diciendo, vaya, vaya, y lo está golpeando y el perro se va y otra vez vuelve. No tienen esa mentalidad, ¿verdad?, que tenemos nosotros los hombres. Entonces, tenemos que ser humildes, como son los niños, y servir con un corazón puro. Además nos advierte sobre el peso de hacer que otros tropiecen en su fe y la necesidad de tomar medidas drásticas contra el pecado en nuestras vidas. No haga tropezar nunca a una persona. Eso le va a caer un peso. Los discípulos regañaban a los niños, acuérdense. Entonces él dice que nos advierte sobre el peso para hacer que otros tropiecen en su fe. ¿Cuántas personas no hacemos que las otras tropiecen cuando le manifestamos? Caramba, y tú vas a eso. Eso es aburrido. Eso allá se va uno a dormir. Y tú crees en esas cosas. Entonces ahí somos de tropiezo para la gente en la fe de Dios. Por eso debemos vivir con un corazón sencillo, buscando agradarlo a Él y cuidando siempre de los más vulnerables y humildes que nos rodean. Hay pastores y hay líderes que, como la persona es humilde, que como la persona no tiene para llevar un diezmo, que como la persona va toda pues como mal vestidito, a eso no lo quieren en la iglesia. Y nosotros tenemos que llevar la palabra a todo el mundo, sea pobre, sea rico, sea menesteroso, sea indigente, sea lo que sea drogadicto, sea alcohólico, sea fornicario, a todo tenemos que aceptar en una iglesia. Pero hay muchos pastores y muchos líderes que si no ven la presencia por fuera de la persona, los tienen en la cola. En Mateo 18:1 dice así: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos estaban preocupados por la posición que cada uno tenía en el reino de los cielos. Estaban preocupados por la posición. Esta pregunta refleja una preocupación humana por el estatus y el poder. Así somos nosotros. Creemos que con el estatus somos más importantes, ¿verdad? Entonces, incluso los seguidores de Jesús estaban interesados en saber quién sería el mayor entre ellos. Y esta pregunta muestra cómo las ambiciones personales pueden influir incluso en aquellos que buscan el reino de Dios. Soy un médico, soy doctor, soy poderoso, tengo dinero. Esos estatus nos alejan del reino de los cielos. En Mateo 18:2 dice: Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Vamos a explicarlo. Para responder a la pregunta de los discípulos, Jesús lo pone a ese niño como un ejemplo. En esa cultura los niños eran vistos como personas con el estatus y la importancia más baja. Los niños en esa sociedad anteriormente los veían así. Jesús entonces invierte completamente la lógica humana del estatus y del poder. Elige a un niño, alguien visto como insignificante, para ilustrar la verdadera grandeza del reino de Dios. Y en el 18:3 y 4 dice: y les dijo, os aseguro que a menos que os hagáis como niños pequeños, no entraréis jamás en el reino de los cielos. Entonces Jesús aquí hace una afirmación muy poderosa para entrar en el reino de los cielos. Es necesario volverse un niño. Lo que Jesús está diciendo es que debemos tener
humildad genuina, una confianza sencilla en Dios y un corazón puro, así como lo tienen los niños, sin las preocupaciones y el orgullo que a menudo caracterizan a los adultos. Así es, a los niños no les preocupa el estatus o el poder, sino que son receptivos, dependientes y confiados. Dependen. Los niños dependen ¿de quién dependen los niños? Son dependientes. Entonces nosotros tenemos que ser también dependientes. Tenemos que ser como ellos, que dependamos, ¿cierto? ¿Cómo miras la vida? Te hago esa pregunta hoy. ¿Cómo estás mirando la vida hoy? Lo puedes hacer desde la óptica de un adolescente lleno de dudas e inconsistencias. Lo puedes hacer desde la óptica de un adulto quizá lleno de preocupaciones, o lo puedes hacer desde la óptica de un niño lleno de ilusiones, de entusiasmo e inocencia. Entonces, ¿cómo miras la vida hoy? La recomendación de Jesucristo es que veamos las cosas no solo como la ve un niño. Su recomendación es que seamos como ellos. En versículos 2, 3 dice él: y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis a hacer y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que a la palabra de Dios hay que prestarle mucha atención. A veces la interpretamos por leerla a la carrera de otro modo. Entonces Dios colocó características muy especiales en los niños, que básicamente tienen que ver con su inocencia, con su sencillez, con su fe y con su pureza, y que lo convierten en nuestros mejores maestros. Oiga, sí, Señor, no desprecien a los niños, no desprecien a esos angelitos. Son ángeles de Dios, porque tienen una mente pura. Ustedes no se dan cuenta que el niño se da puño con el compañero ahora, y a la media hora están otra vez juntos. Mientras que el adulto, joda, me la tienen que pagar. Entonces le cae ese odio. Los adultos tenemos pensamientos impuros, mientras que los niños son la pureza de la vida. Entonces, para conquistar el corazón de nuestro Padre Dios y poder apropiarnos y disfrutar plenamente de todas las riquezas, es necesario que seamos como niños. Pero ¿cómo hacerlo? Cultivando las siguientes características. Para ustedes ser como niños, tienen que tener dependencia. Continuamente Jesús levantaba los ojos al cielo, buscando el consuelo y la aprobación de su Padre. Le amaba, le necesitaba y disfrutaba profundamente de su compañía. O sea, tenemos que ser dependientes como lo fue Jesús, o como lo es Jesús. Depende de su Padre. Entonces nosotros tenemos que ser como esos niños, dependientes. Al igual que un niño deseaba estar sin él, ¿verdad? Le hablaba de las cosas que el Padre le gustaban. Pues la oración es el ingrediente cálido, el lenguaje tierno, la expresión de nuestra intimidad y confianza hacia él. Entonces tenemos que ser dependientes. ¿Y de qué tenemos que depender nosotros? De Dios, no de mis propias fuerzas, ¿cierto? Entonces, para ser como niños tenemos que ser dependientes. Fe y confianza absoluta. Oiga, tenemos que tener fe y confianza absoluta. Aunque sabía que muchos padecimientos hallaría en el camino de la cruz, siempre estaba seguro de contar con el respaldo y la ayuda de su Padre. Él sabía que iba para la cruz, pero él sabía que tenía un respaldo, y Dios no lo desamparó, ¿verdad? Quien con su mirada amorosa y protectora le recordaba que los dos eran uno solo, sabiendo que sus planes sobrenaturales llegarían a un feliz término.
Nuestro Dios tiene planes para nosotros. Nuestro Dios, lo que nos sucede, lo que nos pasa es porque tiene un plan. Así como Jesucristo. Jesucristo, Dios tenía un plan con Jesucristo y era morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Así tiene planes con nosotros. Entonces nosotros lo que hacemos es renegar, quejarnos y hasta muchas cosas, hasta le echamos la culpa a Él. Tienes que ser obediente, la tercera característica, voluntariamente y con alegría. Rinde su voluntad a la del Padre, permaneciendo en un solo pensar, en un solo sentir y un solo actuar. Entonces no le interesa otra cosa más que decir y hacer lo que Él le agrada. Tenemos que hacer lo que le agrada a nuestro papá Dios. Tenemos que hacer lo que le agrada a Él. Pero nosotros estamos aprendiendo cada día, cada mañana. Seguimos en las mismas. O peor. Porque no ponemos en práctica lo que aprendemos. Yo sé que es difícil. Es difícil, pero no imposible. Propóngase hoy hacer la voluntad de Dios. Pero a los 10 minutos vamos al trabajo, vamos allá a pelear, allá decimos, allá maldecimos, allá, sí señor, se olvidan de lo que aprendieron hoy. Entonces, otra característica que tenían los niños, procurar la gloria del Padre. Lo que pertenece al Padre pertenece al Hijo. Oiga, lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros. No hay posesiones ni intereses separados, llenos de reconocimiento y gratitud. Entonces el verdadero Hijo solo busca la honra del Padre, glorificándolo en todo, así, gloria a Dios, de lo que me pase o de lo que me suceda, pero no se ponga a maldecir, no se ponga a echar culpa, no se ponga a estar con iracundo, ¿ya? Con ira. ¿Anhelaría ser como el corazón de un niño para con Dios? Te hago esta pregunta. Realice con fe las oraciones y pídaselo. Un niño es inocente. Hablar de la inocencia no es hablar de ingenuidad, o la inocencia de un niño lo lleva a crecer en lo sobrenatural. El niño tiene la capacidad de sorprender, ¿verdad? Sorprenderse, capacidad que hemos perdido muchos adultos. Hemos perdido mucho, porque ya nosotros comenzamos a tener malos pensamientos. Comenzamos a tener un corazón impuro, ¿verdad? Entonces las esposas tratan de impresionar a su esposo con un nuevo peinado y él ni se inmuta. El sorprendernos nos lleva a valorar lo que recibimos. Qué triste es ver a personas que todos los días reciben detalles de parte de Dios y sus seres queridos, pero parece que no les importa. Así estamos nosotros hoy. Cuántas bendiciones recibimos de nuestro papá Dios, y a nosotros como si nada en el mundo. No le prestamos atención, no le damos importancia. El niño se humilla. Así que cualquiera que se humille como este niño, dice la palabra de Dios, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que se humilla. Usted se está humillando delante del Padre. Un niño tiene la facilidad de conocer sus errores. Y muy pocas veces cree más que los demás. El niño cree más que los demás. Así como se lo dice, pelea ahora con un puño, a los 10 minutos juntos. Entonces lo que más le molesta a Dios es que alguien haga perder en los demás esa hermosa característica de ser un niño. De ser un niño. Vean lo que dice la palabra en el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ¿cuáles son los pequeños? Nosotros, que creen en mí, mejor le fuera que se colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiesen en lo profundo del mar. Oye, qué palabra tan fuerte.
Cuando una persona hace tropezar a otro, es mejor que se cuelgue una piedra de ese y se tire al mar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de tropezar, no necesariamente estamos hablando de pecar, ¿no? El niño no tiene prejuicio. Dice el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. Entonces, los niños no hacen ascensión de personas, lo que les estaba diciendo ahora, a no ser que se le haya transmitido prejuicio, a menos que usted le diga, y ahí lo está haciendo tropezar usted. Un niño todo lo puede, o lo intenta. Somos los adultos los que siempre tenemos una excusa para decir que no podemos. Un niño aprende con más facilidad porque él siempre arriesga. Entonces, cuando a un adulto le regalan un celular moderno, lo primero que él dice es que eso no es para él. El niño así no entiende, quiere manipularlo y dice que él sí puede, ¿verdad? Un niño aprecia lo que tiene. Dice la palabra de Dios en el versículo 12: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Lo que le dije ayer, no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se le había descarriado. Entonces, un niño cuando ama a sus juguetes no lo cambia ni por lo más fino de los juguetes, no importa que el suyo ya esté viejo. En cambio, los adultos, por lo general, no podemos ser felices porque no valoramos lo que tenemos, por estar anhelando lo que no tenemos. Entonces, el secreto de la felicidad está en valorar lo que tenemos, y esto no significa resignación. En cuanto a lo material, ama lo que tienes mientras luchas por conseguir algo mejor. El niño perdona con facilidad. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y él le dice: hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta unas 70 veces 7. Un niño tiene misericordia de los demás. Todas estas características las tenemos que tener nosotros. Entonces, de por sí la vida ya es demasiado dura como para endurecerla aún más. Nosotros, con nuestro mal comportamiento o con nuestros complejos, ponemos la vida muy dura. Entonces hay que tomar la vida en serio, pero no hay que ser demasiado serio cuando se trata de disfrutar de la vida, tomados de la mano de nuestro papá Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a cerrar los ojitos y vamos a darle gracias a Papito Dios por este nuevo día. Vamos a darle gracias a Dios porque nos tiene con vida, porque nos tiene atentos, porque nos tiene aprendiendo, porque nos tiene feliz hoy de estar con la familia, porque todos estamos despiertos. Padre Santo, qué hermosa enseñanza la que me das hoy. Yo también quiero ser un niño para ti, y te pido con todo mi corazón que a través de tu Santo Espíritu imprimas la vida de Cristo en mi vida, su entrega, su ternura, su sencillez, su profundo y sin igual amor a ti. Allí comenzará una vida totalmente productiva y saludable, desafiante y maravillosa para mí, como es la de Jesús. Bueno, queridos discípulos, hoy denle gracias a Dios por esta nueva enseñanza. Tenemos que ser como niños, no nos creamos más que ninguno, porque ahí los discípulos preguntaban que quién era el mayor allá en el reino de los cielos. Allá no hay acepción de personas, allá no hay estatus, allá no hay poderío. Entonces, mis queridos discípulos, hoy los invito a que reflexionemos y que pongamos en práctica lo que aprendemos, por favor. No se les olvide, hermano, luego lo que aprendieron hoy. Sean humildes, sean amables, sean esas personas queridas, sean transformadas, sean otros hoy mejores que ayer. Bueno, saludando al Cirita Calle, que ahí nos está deseando un feliz y bendecido miércoles, y un abrazo. Gracias al Cirita.
José, ahí siempre estuve escuchando, José. Mercedita, Lucy, la señora Ana, como siempre ahí esperando, la señora Ana. Dios me la bendiga, señora Ana. Bueno, los espero mañana a esta misma hora, con otro tema mejor. Y ahí vamos poquito a poco transformando la mente, cambiando de parecer. Por eso les digo, hay que escuchar la palabra de Dios. Si no la escuchamos, seguimos perdidos en la vida.